Hay algunos compromisos que adquirimos a lo largo de nuestras vidas que cuando puede ser el noviazgo, ahí ya es una foto de compromiso, ya el matrimonio, algún trabajo nuevo que te contratan. Yo quiero que vayas al momento inicial de ese momento, recién novios, recién casados, recién contratado. Está el momento de nuestra conversión, recién un cristiano, o cuando quieres cambiar tu régimen alimenticio, recién empiezas una dieta. Hay cierta emoción, hay ciertas ganas, estamos con toda la pila, compraste algo. Hay algo que ocurre a nuestro alrededor en donde tenemos las ganas, la energía, el deseo, varias cosas, pero hay un factor que pasa en todos estos tipos de eventos en nuestras vidas en donde se exponen cosas arraigadas de nuestro corazón, ya sea en el noviazgo, en un matrimonio, en un nuevo trabajo, en la conversión, en una dieta. Y dentro de lo que ocurre, que podemos ver cambios, es la cuestión tiempo. El tiempo lo expone todo. De hecho, en los matrimonios van cambiando, ¿no? Primero que los años de algodón y entre más tiempo es como hasta de diamante, ¿no? Porque es duro y se requiere en el factor tiempo de mucho compromiso, pero todo, en cada cosa Jesús hablaba, ¿no? Jesús hablaba de la conversión, vuelvan a su primer amor. El factor tiempo golpea y expone lo que hay dentro de nuestros corazones. No estoy hablando de nada malo, solamente el curso del tiempo haciendo clic y pasando el tiempo. Estabas bien emocionado en tu trabajo nuevo, llegabas temprano, emocionado y otra vez a trabajar. Factor tiempo. Algo no te está agradando tal vez, pero el puro tiempo tiene un efecto. El apóstol Pedro está hablando a cristianos de las 5 provincias de Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Y no está hablando a ellos de animarlos por la cuestión tiempo, porque haya pasado algo en su fe, por la cuestión de que hayan pasado años. Para ellos están enfrentando una cosa diferente al tiempo que también impacta en los compromisos que adquirimos. Y lo que está el apóstol Pedro hablándoles a estas iglesias de Asia Menor, hoy conocido como Turquía, no es el factor tiempo, sino es el factor sufrimiento. También eventos como noviazgo, eventos como matrimonio, eventos como trabajo, eventos como algo en donde ya nos toca sufrir, también exponen necesidades y hacemos cambios. Exponen las cosas arraigadas de nuestro corazón y o seguimos o no seguimos, no por el tiempo, sino ahora por el sufrimiento. Y esa es la causa principal que el apóstol Pedro está escribiendo a estas 5 provincias. Son convertidos al cristianismo no judíos, y el sufrimiento que ellos estaban enfrentando era discriminación, era una cuestión de elitismo, socialmente estaba siendo muy complicado y estaban a escasos 2 años, 3 años de la más brutal persecución cristiana. Aún no empezaba, cuando esta carta estaba siendo girada en estas 5 provincias romanas, aún no comenzaba la persecución que nosotros hemos escuchado a los cristianos. Años antes, segunda de Pedro ya estamos hablando de que ya ocurrió esto. Primera de Pedro estamos hablando años antes. Sí, yo lo que quiero es centrarme contigo porque nosotros no estamos enfrentando persecución ni el mismo sufrimiento del auditorio original de Pedro. Pero yo me quiero centrar contigo, yo quiero que tú pienses, tú has tomado una decisión de seguir a Jesús. Y yo quiero que pienses si estás experimentando sufrimiento. Está el soltero que está enfrentando el sufrimiento de no unirse en un yugo desigual y se enfrenta al dolor de la soledad. Es un sufrimiento, es fuerte. Sufrimiento de muchas otras cosas. Si tú eres casado, puedes estar experimentando el sufrimiento en tu matrimonio, en tu trabajo. No sé qué estés experimentando, pero yo quiero traer a tu mente, si tú estás sufriendo eso, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿En dónde están tus decisiones?
¿Qué está pasando con esos compromisos? Porque en el momento del sufrimiento se están exponiendo las cosas más íntimas y profundas del corazón. Pedro en algún momento fue alérgico al sufrimiento. El autor de esta carta que habla del sufrimiento era alguien que evadía el sufrimiento. Cuando su maestro Jesús le dijo que iba a Jerusalén y que iba a sufrir, se acerca a Jesús: oye Jesús, no es necesario que sufras. Y Jesús le dice: te reprendo, Satanás. Era Pedro, quien al escuchar sufrir: no Jesús, por ahí no. Era mismo Pedro que se juntaba solamente con los judíos y los gentiles los hacía a un lado porque tampoco quería sufrir de cosas que estaban pasando. Es el mismo Pedro que negó a Jesús porque no quería sufrir. Es muy interesante que este hombre alérgico en su momento en su vida al sufrimiento, alguien que lo evadía, alguien que hacía todo lo posible para aconsejarte o para él mismo no sufrir, ahora está escribiéndonos. Un hombre maduro, un hombre que ya cambió muchas cosas en su manera de pensar y sobre todo entendió aspectos impresionantes del sufrimiento. Y él no quiere que tu vida cristiana, cuando tú estés enfrentando el sufrimiento, solamente estés apretando los dientes y aguantando que pase este sufrimiento por años. Quiere que veas el sufrimiento de una manera distinta y que podamos utilizar lo que a través del Espíritu Santo le pudo revelar a Pedro. Esta mañana vamos a ver el estudio de primera carta de Pedro, que tiene que ver con viviendo como herederos del reino. El estudio de esta mañana se llama Viviendo como herederos del reino. Y vamos al capítulo 1, por favor, y versículo 13. Vamos a primera de Pedro 1:13. Solamente vamos a ver el 13 y vamos a ir poco a poco más adelante de esto. Dice: así que preparen su mente, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Quiero volverlo a leer y quiero que recuerdes, estos hombres que estaban escuchando esta carta estaban sufriendo. Y mira lo que Pedro les está diciendo: preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Mira dónde quiere centrarlos en su mente y en su corazón. Dice: pongan toda su esperanza, no pongan poca, pongan toda su esperanza. ¿En qué les está poniendo su esperanza? En la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Vamos a comenzar con esto. Lo que Pedro les está diciendo es que nunca debemos de perder que tú, al ser un cristiano, eres heredero de algo maravilloso. Eres heredero del reino. El apóstol Pedro dice: mira, yo te voy a decir algunas cosas, pero están centradas en tu identidad, en que eres un heredero del reino. Eres alguien, les está diciendo con estas palabras, tienes que poner toda tu esperanza en la salvación inmerecida que recibirán, que heredarás. Dice: cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahí se comienza. Nunca olvides, en la etapa que estés viviendo, que tú eres un heredero, una heredera del reino. Y ahora lo que el apóstol Pedro va a decir: ¿y cómo vive un heredero? ¿Cómo enfrenta la vida un heredero del reino? Y eso es lo que nos va a aconsejar en los siguientes versículos que va a hablar primera de Pedro. Vamos a comenzar con el versículo 14, por favor, al 16. Dice en el 14: por lo tanto, ya que eres un heredero, ¿verdad? Está hablando, después de que entendemos esto, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir,
con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Lo primero que el apóstol Pedro está hablando a estos herederos del reino, a estos hombres y mujeres privilegiados, elegidos y elegidas por Dios, es que dicen: miren, cuando ustedes se enfrenten el sufrimiento, necesitan aprender a vivir en santidad. Y lo que nos está diciendo es algo que quiero evitar y que pienses es: no vuelvas a tu vieja vida. Vas a tener patrones arraigados. Sabes qué hacer, cómo hacer. Tu antigua vida fueron muchos años. Sabes cómo acudir, sabes qué hacer. Pero era lamentable tu vida pasada. El apóstol Pedro está hablando cuando uno de sus peores momentos de su vida quiso regresar a su vida pasada. Yo soy un pescador. Yo no soy un elegido, yo soy un pescador. Un hombre que le falló a Cristo, un hombre que traicionó a mi Señor. Y recuerda a Pedro volviendo a su vida pasada, a volver a ser ese pescador de peces y no a ese pescador de hombres que Jesús le había llamado. Y les está diciendo: miren, sé por experiencia propia que vas a querer volver a hacer las cosas de tu vida pasada, a tus adicciones, a las cosas que te atrapaban, porque lo conoces, es habitual para ti. No vivan como eso. Los herederos del reino aprenden a vivir en santidad. Y una de las primeras cosas es no volver a esas cosas habituales para nosotros. Y después les está diciendo: miren, ahora yo quiero pedirles que sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro está haciendo referencia al libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, en varias escrituras, si puedes anotarlas, anótalas. Levítico 11, 44 al 45, del 19 al 2 y 20 al 7. Es Dios diciendo: yo escogí un pueblo y yo espero que ese pueblo viva diferente, que no se parezca a los demás. Santo es consagrado, apartado. No está hablando sean perfectos porque tiene que ser perfecto. No, santo es que tu vida sea diferente, que esa vida pasada ya no está, sino ser santo es consagrarte a Dios, ser diferente. Y Dios siempre ha esperado que ese pueblo escogido, que ese pueblo privilegiado sea diferente a la gente de a su alrededor. Contesten, tengan valores, sean diferentes, porque son personas que son guiadas por Dios. Entonces el apóstol Pedro, alguien que está hablándoles a los herederos del reino, lo primero que nos está diciendo es: por favor, vivan en santidad, apártense, conságrense. Y tiene que ver con no volver a su antigua vida. Él dice sin problema: sean santos en todo lo que hagan, sean diferentes. No te tienes que parecer a tu vecino, vecina, prima, amiga, que ellos no tienen una relación con Dios, que ellos no creen en los 10 mandamientos, ni en los mandamientos, ni en mi palabra. Ellos tienen un estilo de vida, se parecen tanto, muchas veces ahora a los cristianos, ahora nada más porque van el domingo a cierto servicio, pero son tan parecidos muchas veces. Eso es la falta de ser santos, de ser consagrados. Un hombre o una mujer consagrada a Dios es diferente, sigue las enseñanzas de Cristo, contesta diferente, hace varias cosas que inmediatamente se ve. Yo quiero que tú pienses: ¿cómo está mi vida? Si estoy experimentando sufrimiento en algún área de mi vida, mis hijos, salud, oraciones no contestadas, ese sufrimiento que se siente, alguna recaída de algún familiar, en adicciones, un negocio que no prospera, no sé qué estás sufriendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás volviendo atrás? Nosotros podemos y somos testigos
de que vemos y nos ha pasado a que regresamos a lo mismo. Y eso es lo que Pedro una vez aprendió y nos está advirtiendo a no hacerlo. Vivir como herederos del reino no solamente es vivir en santidad. Vivir como herederos del reino también es vivir con un profundo respeto a Dios. Quiero que me acompañes al versículo 17, a lo que sigue del 17 al 20, por favor. Dice: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Y nuevamente nos va a decir cómo tenemos que vivir. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estancia aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. No solamente necesitamos como herederos del reino aprender a vivir en santidad. El apóstol Pedro nos enseña que para vivir como herederos del reino también es vivir con un respeto profundo a Dios. El auditorio de Pedro, que eran personas no judías y no con la nacionalidad romana, muchos de ellos esclavos, ellos entendían que muchas de las personas podían pagar un rescate por ellos y dejar de ser esclavos. Y había un precio que pagar. El auditorio, vuelvo a repetir, el auditorio de Pedro, ellos estaban acostumbrados y sabían que alguien podía invertir su dinero para cambiar o su ciudadanía y tener todos los privilegios o dejar de ser esclavo. Había que pagar dinero. Nosotros no tenemos eso en contexto. Pero nosotros sí, en nuestro contexto, sí hemos sabido de casos muy tristes. Cuando alguien secuestran a alguien, hay que pagar un rescate. Hay que pagar dinero. Y a veces son millones y millones. Y nosotros, obviamente, nadie nos puede ni entendemos de rescatarnos de nuestra ciudadanía o de ser esclavos. Entendemos la esclavitud al pecado. Pero Pedro, para poderles decir que vivieran con un respeto profundo a Dios, dice: miren, necesitan vivir como herederos del reino con un temor reverente. Y les explica por qué. Les explica porque ustedes, el precio por ustedes, por su rescate fue pagado con algo increíble. Es como aquel que le han donado un hígado, un riñón, y lo valora al donador, al donante. Valora al donante, lo aprecia. Aquel que pagó el rescate por ti dice: oye, soy tan valioso para ti que aquí estoy, ¿qué se te ofrece? Eso es lo que está intentando el apóstol Pedro decirle a estos hombres que estaban experimentando el sufrimiento. ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Dónde se concentra nuestra mente? En lo que sufrimos. Estamos todo el tiempo pensando en nuestra enfermedad, en nuestro familiar, en nuestra situación. Nuestra mente está concentrada en nuestro dolor. Y el apóstol Pedro está queriéndolo sacar de ahí. Yo sé que estás sufriendo, pero yo te quiero pedir que vivas con un reverente y profundo respeto a Dios. Y les recuerda por qué. Dice: porque tú fuiste rescatado. Y con un precio muy alto, con la preciosa sangre de Cristo. Yo quiero pedirte, si hoy estás sufriendo, quiero decirte en dónde estás concentrando tu mente. En la solución de tu problema, en tu problema, lo que el apóstol Pedro está hablándonos,
es que lo concentremos que como herederos del reino, cada día de nuestra vida, nuestro estilo de vida sería en vivir con un profundo respeto a Dios. Aparta un momento cuando tú oras cada mañana: Dios, no me dejes olvidar cuánto soy valioso para ti, cuánto tuviste que pagar para que yo dejara de ser esclavo al pecado, esclavos a mis adicciones, esclavo a mis emociones que no me construían nada. Fue un costo muy alto. ¿Qué haces? ¿Qué haces con este acto tan bondadoso e inmerecido? El apóstol Pedro aprendió a ser agradecido, a vivir con un profundo respeto a Dios, en sus palabras con un temor reverente a Dios, generado por la gratitud. Vivir como herederos del reino no solamente entonces es vivir en santidad, no volviendo a nuestra vida pasada siendo santos. Vivir como herederos del reino de Dios no solamente es vivir con un respeto profundo a Dios. El apóstol Pedro agrega algo más. Vamos al versículo, por favor. 21 al 23. 21 al 23, que son los que siguen. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Versículo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Familia, el apóstol Pedro no solamente nos enseña que en el sufrimiento necesitamos aprender a vivir, vuelvo a repetirte, en santidad, con un respeto profundo a Dios, sino también aprender esto. Como vivir como herederos del reino de Dios es vivir el amor familiar. Aprender a vivir el amor familiar. Para mí es fácil explicarte porque en el contexto de estas 5 provincias y de lo que enfrentaban este auditorio original, era para ellos no contar con nadie. Era muy complicado. Y el apóstol Pedro sabía que si ellos entendían el diseño de Dios, que cada hombre y cada mujer nacido de nuevo era un hijo de Dios y entendían perfectamente lo que era pertenecer a una familia, esa persecución, ese rechazo social que ellos vivían, esa discriminación, ese sufrimiento y próxima persecución, ellos entendían en el sufrimiento es vital para que tú continúes con tu carrera, aprender a vivir el amor familiar. Y lo dice con palabras muy fuertes, dice, tienen que amarse unos a otros, tienen que amarse. Y explica, con amor sincero, no hipócrita, no fingido, no llevarse bien, amarse los unos a los otros. Dice, ámense profundamente de todo corazón, porque muchas veces son los únicos que se tienen. Familia, a mí me gusta y voy a ponerte, es un video que dura casi 3 minutos, que a mí me ayuda para poder explicarte lo que el apóstol Pedro está hablando. La necesidad que Dios nos pone de amarnos unos a otros, de ser parte de una familia. Y voy a aprovechar que estamos viendo la película de La Forja, porque da un ejemplo perfecto que para mí habla de esto. Y continuamos. Gracias, Bobby. Sí. El hombre que me guió a través de 2 años de discipulado
me mostró un ejemplo de mi necesidad de tener más hermanos en Cristo. Y me gustaría compartir ese ejemplo. Isaías, al frente, por favor. Esto se moldeó con intenso calor y presión en una forja. Pesa casi 5 kilos. Toma esta espada y manténla recta. Entre más tiempo pasamos con la palabra de Dios, en oración, siguiendo al Señor, nos volvemos más fuertes. Efesios 6 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, es nuestra arma principal. Al principio, te sientes fuerte y listo, capaz de mantenerte firme y enfrentar cualquier desafío que se te presente. Pero Dios quiere que nos amemos unos a otros, que nos alentemos, que nos hagamos responsables. Porque entre más tiempo caminemos solos, se vuelve más difícil. ¿A ese ya? ¿Cómo va esa espada? Se está poniendo pesada. Sí, tiende a hacer eso. Sí. Como la vida. Sin embargo, los hombres intentan llegar tan lejos como puedan por sí mismos. Necesitamos a otros. Y Dios nos da fuerza cuando estamos unidos. Hay momentos en los que tendrán que estar solos, pero no lo hagan por orgullo o necedad. Si necesitan ayuda, pídanla. Si un hermano los necesita, ayúdenlo. Apóyenlo. Trátenlo como ustedes quieren que los traten. ¿Cómo se siente eso ahora? Mucho mejor. Gracias, señores. Ahora, Isaías, esta espada es tuya. Es un... Este punto que el apóstol Pedro nos enseñaba, que cuando estamos enfrentando el sufrimiento, que eso es muy recurrente en una vida normal, y que nosotros necesitamos, que decía el apóstol Pedro, ahora tienen que amarse unos a otros, hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Familia, este es un punto para mí, un punto débil y difícil, porque todos provenimos de familias diferentes y traemos a esta gran familia de Dios. Primero, no vas a ir a la primaria, secundaria, universidad, amarse a los unos a los otros. No es eso el desafío. Se vuelven tus compañeros en el trabajo, en la escuela, en tu colonia. No tenemos en la mente, necesito amarnos los unos a los otros. No. Pero nosotros en la iglesia no somos compañeros. Nosotros somos familia. Y es difícil, es bien complicado que puedas entender y arraigar eso en tu corazón. Y Pedro era lo que él buscaba. No puedes, solo no vas a poder. Puedes por un tiempo, como vimos en la espada, pero vas a necesitar que más te sostengan. Lo malo es que cuando venimos a la iglesia, cuando nos convertimos, venimos de familias distintas y muchas veces de familias disfuncionales. Y nos sentimos amenazados, y que ya no me saludaste, y que ya me viste feo, y que no me esto, y un montón de cosas que se rompe. Pues voy a la iglesia, escucho, pero no sé amarlos. Ha habido abusos. Y como en una familia normal, biológica, está el hermano aprovechado, ¿no? Que quiere consumir todos los recursos de la mamá, del papá y malgastarlos. Esos patrones los traemos a la iglesia. Han lastimado muchos corazones. Hoy muchos son, tú eres contador y órale, y hazme y dame, y ya sienten que es tu obligación hacerlo. La iglesia tiene 30 años. ¿Sabes cuántos corazones han sido lastimados? Por verlo de una manera disfuncional, por obligar al hermano, a la hermana a hacer, quitar, no me amas entonces, feo. Han habido personas que se prestan dinero, no se pagan, feo, horrible.
Hay personas que, oye, pues es mi hermano, lo voy a contratar, le voy a dar esta chambita, les dejan una cochinada, feo también. Y después queremos ver a la iglesia y no, los hermanos, en todos confío menos en los hermanos. Y ahí estamos con la espada solos, mira, caminando porque me hirieron tanto. Tenemos que aprender, tenemos que ser humildes, porque vivir como herederos del reino no solamente es vivir en santidad, vivir con un profundo respeto a Dios, sino también vivir con amor familiar. Aprender eso. ¿Y qué vamos a hacer? Nos han lastimado, nos han traicionado, y no nomás hemos hecho eso. Hemos lastimado, hemos traicionado. Nosotros podemos ver qué hacen las familias. ¿Qué hacen? No se visitan, ya no se hablan, se distancian. Eso lo hacen. ¿O no? O tu familia se perdonan todo, se hablan todo. Y hay de todo, ¿no? Está la familia. Yo, por ejemplo, puedo decirte que en mi familia, algo que tengo heredado, que yo noto, es que en mi familia, si te hacen sentir mal, no es el primero de que vas y hablas con... Si tú hieres a alguien de tu familia, en mi familia, primero no van a venir contigo y decirte, oye Fernando, me hiciste esto. ¿Sabes qué pasa en mi familia? Le dicen al otro, oh, fíjate que me siento mal con Fernando, porque... Y no vienen a hablar conmigo. Ese es como lo que he heredado. Yo me acuerdo en una conversación con mis hermanos, sentados y reunidos, y sacaron cosas de su corazón. Fernando, yo creí que tú tenías como favorito este hermano. Y yo me quedé, wow, ¿favorito este hermano? Pero era algo que le dolía en su corazón. Y todo lo traducía a lo que se veía en, no, pues si es que es su favorita, es que es su favorito. Y cosas lástima, pero nunca se habían acercado conmigo, por ejemplo, a preguntarme, ¿tienes algún favorito? Y yo respondería, no tengo algún favorito. Obviamente entre hermanos podemos como tener una afinidad más que con otros, o se procuran más. Pero familia, también hay en las familias personas que exigen, es que aquí nadie me ama, es que aquí nadie me busca, es que aquí nadie me esto. Y la pregunta es, ¿y has sembrado para recibir eso? Y a veces no se ha sembrado. Lo puedes ver en los cumpleañeros. Está el cumpleañero que es tu cumpleaños y ahí está, ¿no? Regalo para tal, regalo para... Porque son personas que se les facilita regalar. Es su cumpleaños de esa persona y todos le regalan, como todo lo que sembró, ahí va. Imagínate si a ti te regalan todo y a mí nada y la. Pues sí, pero es que ella sembró. Así nos pasa. Tan triste se pone esto muchas veces que nos podemos estar enfermos en un hospital y no visitarnos. Podemos hacer cosas, necesitar sangre, no puedo donar sangre, pero yo quiero que pienses como una familia. Yo sé que por tus hermanos que son de sangre darías muchas cosas, tal vez. Es difícil porque también hay familias disfuncionales. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, decía, necesitan aprender a amarse los unos a los otros. Porque pueden caminar con tiempo como lo vieron, pero después vamos a necesitar quien nos sostenga, quien nos ayude. Por lo tanto, no solamente como herederos del reino necesitamos aprender a vivir en santidad. No solamente necesitamos vivir con un profundo respeto a Dios, entendiendo que Él pagó un rescate por nosotros. Necesitamos también aprender a vivir el amor familiar. Y no solamente lo hemos visto en las palabras de Pedro, Jesús, los otros apóstoles, siempre desafiándonos a podernos ver y amar como familia. Pues el apóstol Pedro, si ellos lograban hacer eso, estaban a 2 años, familia, a 2 años de la más terrible persecución experimentada. Imagínate si ellos tomaron en ser familia.
escondiéndose, ayudándose, amándose. Entonces el apóstol Pedro está hablando aquí a personas que sufren, como tú, tal vez hoy estás sufriendo. Vamos a hacer una oración, por favor. Todopoderoso que estás en el cielo, te queremos pedir que nos ayudes a vivir como herederos del reino. Enséñanos a vivir en santidad, a no volver atrás a nuestra vieja vida, a nuestros viejos hábitos, a vivir con un profundo respeto a Dios, que invirtió y que nos pagó un rescate por nosotros con la sangre preciosa de Jesús. Personalmente, como ministro, Padre, ayúdanos a amarnos como familia. Ayúdanos a perdonarnos como familia. Padre, porque llevamos 30 años, más de 30 años, y nos hemos lastimado, nos hemos herido, nos hemos ignorado, hemos sido indiferentes, y todo eso acarrea dolor. Permítenos hablar como hermanos, de manera sincera, pero también a perdonarnos y volver a empezar, porque nos necesitamos, Dios. El cristianismo no está establecido para ser compañeros del cristianismo, sino para ser hermanos en la fe. Muchísimas gracias por todos aquellos que nos han perdonado cuando los hemos lastimado, ofendido, y volvemos a contar con ellos. Ayúdanos, te lo rogamos. Y es en Cristo Jesús en quien te pido y oro esto. Amén.